Hola a todos y bienvenidos. Seguimos adelante con nuestra serie sobre los Salmos. Y bueno, hoy nos vamos a meter con una estrategia espiritual que de verdad es increíblemente poderosa y que está, digamos, como escondida en el Salmo 76. Es una herramienta que puede cambiar por completo la forma en que enfrentamos los desafíos de todos los días. Y es que, pensémoslo un momento, ¿qué no has sentido a veces que las batallas de la vida son, abrumadoras? La angustia, el estrés, el miedo, son cosas reales. Pero ¿qué tal si existiera un arma secreta, una de verdad, para hacerle frente a todo eso? Pues miren, esa es justamente la promesa que vamos a desempacar hoy del Salmo 76. Es muy importante, eso sí, que sepan que toda esta reflexión está basada en los estudios súper detallados del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Ok, ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia, pues, sí habla de armas espirituales. Pero, ojo, no son las que uno se imaginaría normalmente. No se trata de fuerza física ni de poder terrenal. Se trata de algo completamente diferente. Miren esto. El Salmo 76 empieza con una instrucción muy particular para el músico principal. Le dice que use nejinot. Esta palabra se refiere a instrumentos de cuerda. Ahora, lo que es fascinante, lo que de verdad llama la atención, es que estos instrumentos no eran solo para, digamos, un momento de adoración. Eran considerados instrumentos de guerra espiritual, o sea, la música como un arma en plena batalla. Y uno podría pensar que esto es un caso aislado, pero no. El profeta Isaías lo confirma de una manera que es impactante. Cuando describe la victoria de Dios sobre el ejército asirio, dice que cada golpe de la vara de Dios sería con panderos y con arpas. O sea, que quede claro, las batallas de Dios se pelean con alabanza. Es algo increíble de procesar, ¿no? Entonces, si la alabanza es el arma de Dios, uno se pregunta, ¿cuál es el arma que usa el enemigo en nuestra contra? Y aquí es donde la cosa se pone súper práctica para el día a día. Pues las armas del enemigo son mucho más sutiles y, la verdad, muy comunes. La queja constante, esa crítica que sale casi sin pensar, la negatividad que a veces nos consume por completo y, por supuesto, la desesperación. Estas son las herramientas que nos van debilitando, pero desde adentro. Pero aquí es donde viene el contraataque divino. El Salmo 76 nos da la clave en una frase que parece muy simple. Dios es conocido en Judá. Y ahí, justo ahí, está todo el secreto. Y acá está la revelación. Resulta que en hebreo, el nombre Judá está conectado directamente con la palabra toda, que significa gracias o gratitud. Entonces, cuando el Salmo dice que Dios es conocido en Judá, lo que en realidad está diciendo es que Dios se manifiesta, que su poder se desata en medio de la gratitud. El arma secreta entonces es y siempre ha sido el agradecimiento. Bueno, ahora veamos cómo es que funciona esta arma en la práctica, o sea, cómo se puede activar en nuestra vida diaria. El contraste es clarísimo y es brillante. Se trata de una elección consciente que hacemos. Ante la queja, podemos elegir la gratitud. Frente a la crítica, podemos responder con alabanza. Y contra la negatividad, oponemos la confianza en Dios. Es, literalmente, cambiar de arsenal por completo. Y el punto clave es este. No fuimos creados para vivir quejándonos. Nuestro verdadero propósito es publicar sus alabanzas. La gratitud no es solo una emoción bonita que sentimos de vez en cuando. Es una disciplina espiritual, una estrategia. Es el campo de batalla donde el poder de Dios se hace visible. Y bueno, la Biblia nos da un ejemplo histórico impresionante de este principio en acción. Es la historia del rey Ezequías. Tratemos de imaginar la escena. Jerusalén está completamente sitiada. El ejército asirio, que era el más temido de esa época, los tiene rodeados. Humanamente hablando, no había escapatoria. La situación era, pues, desesperada. Y para que entendamos la magnitud de la amenaza, este era el número de soldados asirios. 185,000. Una fuerza militar simplemente aplastante sin ninguna posibilidad de defensa. ¿Y qué pasó? Bueno, Ezequías y el pueblo confiaron en Dios. No pelearon. Y en una sola noche, un ángel del Señor derrotó a todo el ejército.
185,000 soldados vencidos sin que la gente de Judá levantara una sola espada. La victoria vino por confiar y alabar, no por pelear. Pero esta victoria, tan asombrosa como fue, no es solo un evento histórico aislado. No, esto es un anticipo de una promesa mucho, mucho más grande. Miren, el nombre antiguo de Jerusalén era Shalem, y esta palabra en hebreo significa paz, plenitud, estar completo. Es el lugar que Dios mismo eligió para manifestar su paz. Entonces, lo que pasó con los asirios fue como un adelanto, un tráiler de la victoria final de Dios. Es una profecía de que, desde ese mismo lugar, desde Jerusalén, Él va a establecer su paz definitiva sobre un mundo que, como vemos hoy, vive en constante conflicto. Y aquí es donde todo se conecta. Si esa es la victoria final que esperamos, entonces cada vez que elegimos la gratitud sobre la queja en nuestras pequeñas batallas diarias, estamos, por decirlo así, ensayando para esa victoria final. Estamos alineando nuestro espíritu con el plan perfecto de Dios. Claro, todo esto es solo un resumen. Para quienes quieran de verdad profundizar en cada verso de este salmo y entender todos sus detalles, el estudio completo que tiene el Instituto Bíblico Descubre la Biblia en su sitio web es un recurso que de verdad vale la pena. Y bueno, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. Con esta nueva arma en la mano, la gratitud, ¿qué situación difícil, qué miedo o qué angustia se puede elegir enfrentar de una manera diferente desde hoy mismo, entregándola no con quejas, sino con alabanza? Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy continuamos con esta serie de exploración del libro de los Salmos, y lo hacemos, como siempre, basándonos en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y hoy tenemos un salmo, el 76, que es impresionante. Habla de una victoria militar que parece imposible, casi de ciencia ficción, y la pregunta que queremos desentrañar es, ¿será que este poema tan antiguo tiene como un código secreto? ¿Una estrategia que podamos usar en nuestras propias batallas imposibles? Porque la verdad arranca de una forma bastante extraña. Dice, al músico principal sobre Nejinot, salmo de Asaf, cántico. Pues suena a instrucciones para un músico de hace 3000 años. ¿Qué nos puede decir eso hoy? ¿Qué significa Nejinot? Pues esa es la pregunta clave, porque esas primeras líneas son como, digamos, la leyenda de un mapa. Son la clave de todo. Levi Atzeach, que se traduce como músico principal, era así el director de la orquesta del templo. Pero la raíz hebrea de esa palabra también significa vencer. Entonces, desde el puro comienzo, hay una doble lectura. Es para el director musical, claro, pero también es una alusión a el que vence, a Yeshua, quien un día va a dirigir la alabanza de toda la creación. Ah, ok. O sea que ya desde el título hay una capa de significado más profunda. Exacto. Y Nejinot se refiere específicamente a los instrumentos de cuerda. Y aquí viene lo fascinante. Si uno analiza todos los salmos, estos instrumentos aparecen casi exclusivamente en salmos que hablan de guerra, de batalla. La idea que se nos presenta es que la música, la adoración, no es un simple acompañamiento para la guerra. Es el arma principal. Un momento, para. Eso cambia toda la perspectiva. O sea, no es que cantaban mientras peleaban, sino que el acto de cantar era la pelea. ¡Wow! La música como un arma. Eso me suena. Creo haber leído algo en Isaías que hablaba de panderos y arpas en medio de una batalla. ¿O me equivoco? No te equivocas para nada. Estás totalmente en lo correcto. Te refieres a Isaías capítulo 30, que profetiza justamente la victoria sobre los asirios, que es el contexto de este salmo. Y dice que cada golpe de la vara de Dios sobre el enemigo será con panderos y con arpas. Ojo, no dice con espadas y lanzas. Dice panderos y arpas. Exacto. Entonces, el Salmo 76 no es solo un poema bonito. Es un manual de estrategia para una guerra que no se gana con fuerza física. Y su primer principio, el más importante, es la gratitud. ¡Fascinante! Y esto nos lleva directo al primer gran tema del Salmo, el arsenal secreto. El verso 1 dice, Dios es conocido en Judá, que a primera vista, parece una declaración geográfica, ¿no? Pero con lo que acabas de decir, sospecho que hay algo más ahí. ¿Mucho más?
Aquí está la primera pieza del código. El nombre Judá, en hebreo Yehuda, y la palabra para gratitud, que es Todá, vienen de la mismísima raíz hebrea. ¿En serio? Sí, no es una casualidad. Lo que el Salmo nos está diciendo es que el lugar donde Dios se da a conocer, donde su poder se hace, digamos, tangible, es en un ambiente de gratitud. No es que Dios solo esté en Judá, es que Dios se manifiesta en la gratitud. Eso es un giro tremendo. Entonces lo que pasa es que la gratitud no es solo una emoción positiva, es como una especie de portal, un entorno donde las cosas funcionan diferente. Precisamente, es como si nos revelara una ley de la física espiritual. Piénsalo, la queja, la amargura, la crítica, todas en negatividad. Esas son las armas que usa el adversario. Y cuando nosotros operamos en esa frecuencia, estamos peleando en su territorio y con sus armas. Estamos destinados a perder. El Salmo nos dice, si quieres tener poder real sobre tu situación, cambia de arsenal, elige la gratitud. Ese es el campo de batalla donde Dios pelea por ti. Y esto, como decíamos, no es teoría. Esto pasó. La fuente histórica es la invasión del rey Senaquerib, el rey asirio, en tiempos del rey Ezequías. Estamos hablando de un ejército de 185,000 soldados, el más temido del mundo, rodeando una Jerusalén que estaba indefensa. Y de la noche a la mañana, ese ejército fue aniquilado, sin que Judá disparara una sola flecha. La profecía de Isaías se cumplió, pues, al pie de la letra. Exactamente. Y hay una perspectiva muy interesante sobre esto en la tradición judía. Ellos sostienen que Ezequías, después de este milagro pero tan grande, tenía el potencial de ser reconocido como el Mesías, que ese evento podría haber iniciado la era mesiánica. ¿Pero ¿Pero qué pasó? dicen que su gran falla fue no componer un canto de gratitud, se quedó callado, a diferencia de su ancestro David, que entendía perfectamente que el clímax de una victoria no es el desfile militar, es la adoración que viene después. Por eso Asaf, el autor del Salmo, lo escribe tiempo después, como para llenar ese vacío de gratitud que dejó el rey. Es como si el milagro estuviera incompleto sin la respuesta de adoración. Y me hace pensar en el poder que tiene la música, para bien y para mal. El autor del estudio que usamos como base comparte algo muy personal. Cuenta que sintió una liberación increíble el día que decidió destruir su colección de música heavy metal. Sentía que eso lo estaba encadenando a una oscuridad. La misma herramienta, la música, puede construir o puede destruir. Es un punto crucial. Y nos lleva a lo que Yeshua le dijo a la mujer samaritana. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El propósito de todo este estudio, de entender estas conexiones, no es acumular datos para un examen de teología, no. Es para que nuestro asombro crezca. El fin último de todo conocimiento sobre Dios es que nos quedemos sin palabras y caigamos de rodillas en una adoración más profunda. El conocimiento es el combustible para el fuego de la adoración. Me encanta esa idea del arsenal secreto. Pero el Salmo luego parece que cambia el enfoque, de una actitud a un lugar. Y ese sería el segundo gran tema, el campo de batalla. El verso 2 dice, en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. ¿Por qué esa fijación con un lugar específico? Es que para la cosmovisión bíblica el lugar es fundamental. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. La tradición nos cuenta que Jerusalén es una palabra compuesta. Por un lado, Iré, que es como Abraham llamó al monte donde iba a sacrificar a Isaac, el lugar donde dijo, Dios proveerá. Y por el otro lado, Salem, que era el lugar de Melquisedec y que significa paz. O sea que Jerusalén significa el lugar donde se verá la paz. Exacto. Y Sión es el monte específico donde estaba el templo. Es el lugar que Dios mismo eligió para poner su nombre y para habitar. Desde, no sé, Bogotá o Buenos Aires. ¿No podría ser como un obstáculo para la fe enfocarse tanto en un lugar geográfico tan lejano? ¿Cómo se universaliza ese concepto? Es una pregunta excelente y muy necesaria. La respuesta tiene, digamos, dos partes. Primero, nos da un ancla en la historia real. Esto no es un mito de «érase una vez». Las profecías se cumplieron y se siguen cumpliendo en un lugar físico que se puede verificar. Y eso nos da confianza en que el desenlace final también va a ocurrir allí. Pero segundo, y creo que más importante, nos enseña cómo opera el conflicto espiritual. El verso 3 dice, «Allí quebró las saetas del arco». ¿Allí, en ese lugar específico? Allí. La lucha que se describe no es solo contra Asiria. Es un anticipo de la batalla final,
la que a veces se llama la batalla de Gog y Magog. Cuando la Biblia habla de potestades espirituales, se refiere a una guerra invisible por el control de puntos estratégicos. Y Jerusalén es el epicentro, porque es el lugar que Dios escogió para ejecutar su plan de paz final para el mundo. Por eso, y esto es una paradoja, la ciudad de paz es la ciudad con más guerras en la historia. El enemigo se enfoca allí porque sabe que desde allí vendrá su derrota final. O sea, entender lo que pasa en Jerusalén es como tener un mapa para entender la naturaleza del conflicto espiritual a nivel global. No se trata de adorar la ciudad, sino de entender la estrategia que se revela allí. Exactamente. Te ayuda a leer las noticias con otros ojos y a entender por qué ese pedacito de tierra es una fuente de conflicto constante. Es el tablero de ajedrez donde se va a decidir la partida final, y saberlo fortalece nuestra fe, porque vemos que la historia no es un caos sin sentido, sino que avanza hacia un clímax que fue profetizado hace milenios. Y bueno, esto nos lleva al tercer gran tema del Salmo, que a mí me parece el más desconcertante: la paradoja divina. El salmista lanza una pregunta al aire que es casi aterradora. Dice: ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Cuál es la respuesta a eso? Si uno mira la historia, la respuesta es alucinante. El único pueblo que ha provocado la ira de Dios una y otra vez, que ha sido castigado, exiliado y que a pesar de todo sigue en pie, es Israel. Y esto, que quede clarísimo, no es por sus méritos, es por la gracia y la fidelidad de Dios a un pacto que Él hizo y que no puede romper. La lección para todo el mundo es esa: nadie puede estar en pie por su propia justicia. La única forma de sobrevivir a la ira que viene contra la maldad es refugiándose en la gracia inmerecida que se ofrece a través del Rey de Israel, Yeshua. Entonces, la respuesta a esa pregunta tan terrible es nadie, a menos que esté cubierto por la gracia. No se trata de ser suficientemente bueno, sino de estar en el refugio correcto. Exacto. Es lo que el apóstol Pablo describe en Romanos 8. Él dice que la creación entera gime esperando que la justicia de Dios por fin se manifieste. Y esa justicia es la ira contra todo lo que destruye su creación. Nuestra misión entonces adquiere un propósito cósmico. Estamos anunciando cuál es el único refugio seguro para cuando esa justicia llegue. No es una misión para condenar, sino para rescatar. Y aquí llegamos a la parte más extraña de la paradoja. En el verso 10, una frase que si la piensas te vuela la cabeza: ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que algo tan destructivo termine alabando a Dios? Es una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Y no significa que a Dios le guste la ira humana. Significa que, al final de todo, cuando Dios juzgue toda la arrogancia, toda la violencia, toda la rebelión del ser humano con su justicia perfecta, la reacción de los que vean ese juicio será de alivio y de alabanza. De alabanza. ¿Cómo? Imagina el final de una película de suspenso. El villano que ha causado tanto dolor por 2 horas finalmente es atrapado. El público en el cine no siente lástima, siente un alivio, una catarsis, una sensación de por fin se hizo justicia. Esa exclamación de justicia es una forma de alabanza al orden que se ha restaurado. De la misma manera, el juicio final de Dios sobre el mal no va a provocar tristeza, sino una explosión de alabanza por parte de una creación que por fin es liberada. Es ver la justicia no como un castigo cruel, sino como una cirugía necesaria para sanar el universo. Y la respuesta a esa cirugía es la gratitud, lo cual nos conecta otra vez con el principio de todo. Y el Salmo nos da una instrucción práctica: prometed y pagad al Señor vuestro Dios. Si uno está abrumado por esa gratitud, por esa gracia, ¿qué se supone que debe prometer? Pues David nos da el mejor ejemplo, en el Salmo 51. Después de su terrible pecado con Betsabé, él le hace una promesa a Dios. No le promete oro ni sacrificios. Le dice: Señor, si me perdonas, si me limpias, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Su promesa nace de la gratitud por el perdón. Es como un pagar hacia adelante. La promesa es: voy a usar la gracia que recibí y que no merezco para ayudar a que otros también la encuentren. Esa es la promesa que Dios espera. Y también pide traer ofrendas.
Después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál podría ser la mejor ofrenda? Pablo lo resume perfecto en Romanos 12. Él dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La mejor ofrenda no es algo que tienes, es quien eres. Es tu vida entera puesta sobre el altar. No para morir, sino para vivir para Él. Es decirle, lo que hiciste por mí es tan grande, que lo único que te puedo ofrecer a cambio que tenga algún valor es todo lo que soy. Esa es la ofrenda que nace de una gratitud que te desborda. ¡Wow! Y el Salmo cierra con una imagen agrícola, pero muy, muy potente. Dice que Dios cortará el espíritu de los príncipes. La palabra hebrea para cortar es la que se usa en la vendimia, al podar las uvas. Y nos recuerda directamente a las palabras de Yeshua en Juan 15, «Yo soy la vid verdadera». Los gobernantes arrogantes, los príncipes de este mundo, que creen que son la fuente de su propio poder, son ramas que se han separado de la vid. Y Dios, como el viñador, simplemente los cortará. Serán ramas secas, sin vida, que solo sirven para echarlas al fuego. Es una reflexión muy potente, ¿eh? Al final ya sabemos cómo termina la película. La pregunta es, ¿por qué insistir en estar del lado perdedor? Este salmo demuestra que el humilde, el que depende de la vid, el que opera desde la gratitud, es quien realmente tiene el poder y la victoria final. Yeshua lo demostró. Venció a la muerte no con un ejército, sino con humildad. Bueno, ha sido un análisis muy, muy profundo. Hagamos una pequeña recopilación de las ideas clave que hemos sacado de este Salmo 66. Primero, que la alabanza y la gratitud no son actividades pasivas para los domingos. Son nuestro arsenal espiritual más poderoso, las armas con las que se ganan las batallas importantes de verdad. Segundo, que el propósito de estudiar, de conocer más sobre Dios, no es la arrogancia intelectual. Es todo lo contrario. Es para alimentar una adoración más profunda, más asombrada y genuina. El conocimiento sin adoración es inútil. Tercero, y esto es central, es la gracia de Dios y su fidelidad a sus promesas, no nuestros méritos, lo que nos mantiene en pie. La historia de Israel es la prueba viviente de eso, y es nuestra única esperanza. Y cuarto, que nuestra única respuesta lógica y coherente a esa gracia es una vida entregada. La mejor promesa es ayudar a otros a encontrar el mismo perdón, y la mejor ofrenda es nuestra propia vida al servicio de aquel que nos rescató. Y si tuviéramos que destilar todo esto en una lección práctica para el día de hoy, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería esta. En cada circunstancia del día, por más difícil o frustrante que sea, tenemos una elección estratégica. Podemos elegir la queja, la crítica y la amargura, que son las armas del enemigo. O podemos elegir, conscientemente, la gratitud. Ese simple acto de fe cambia nuestra frecuencia, avergüenza al adversario y nos alinea con la victoria final de Dios. Es tomar el arma más poderosa que tenemos y usarla. Para todas las personas que quieran seguir explorando estas ideas, les recordamos que este análisis se basa en un estudio mucho más detallado. Pueden encontrarlo verso por verso en el sitio web del Instituto Bíblico. La dirección es muy fácil de recordar: www.descubrelabiblia.online. Allí encontrarán este y muchísimos otros recursos para profundizar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.